Buenos días, iglesia. Buenos días, feliz domingo, feliz inicio de semana. Casa de refugio, casa de Dios, pueblo de Cristo. Felices podemos estar en su presencia a pesar de. Hoy le hemos pedido al Señor, orando, cantando, adorando, que nos mengue y que quebrante nuestro corazón. Oremos juntos hoy, que eso sea una realidad. Te pido que allí donde estés, ahora mismo, en el mismo fluir, cierres tus ojos y levantes tus manos al Rey. Señor, te damos gracias, Padre, porque somos hijos tuyos. Gracias porque tú nos has adoptado, porque nos has llamado hijos. Y hoy podemos correr a ti, tú eres nuestro Padre. Correr a ti y decirte, Señor, que nuestro corazón necesita de ti. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu toque. Necesitamos, Señor, que seques nuestras lágrimas. Necesitamos escondernos en tu presencia. Necesitamos, Señor, que hoy tu brazo fuerte nos levante. Tú conoces, Señor, nuestro día a día. Y aquí estamos comenzando una nueva semana y pidiéndote que tú seas el rey de esta nueva semana. Que tú, Señor, te entrones de lo que está por venir en nuestras vidas. Tú eres el dueño de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y hoy, Señor, entregamos esta primicia de semana en tus manos. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amado, nuestro refugio, nuestra esperanza. A ti corremos, a ese castillo fuerte que eres tú, corremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Le damos gracias a Dios porque estamos escondidos en Él. Porque nuestros niños están escondidos en Él. Porque las generaciones de este tiempo, nosotros sabemos que están siendo bendecidos por Dios para un despertar espiritual. Gracias, gracias, gracias le damos al Señor. Porque podemos en medio de todo esto, con fe, levantar bandera de victoria, de la presencia de Dios sobre nosotros, sobre nuestra estirpe, sobre las generaciones que están por venir. Un remanente firme para Dios. Lo creemos en medio de toda circunstancia. Sabemos que Él lo levanta. Festeja eso, iglesia. Y quiero continuar en este mismo sentir. No quiero que nos detengamos en lo que Dios está haciendo hoy. Toda la alabanza, hablamos ahorita con Flavio, qué bendición que el mensaje que Dios nos dio está tan alineado con el tiempo que acabamos de tener. Y sé que nuestros intercesores que estuvieron orando antes de este tiempo han sido guiados de la misma manera. Sé que el discipulado que también estuvo antes, la presencia de Dios viene en unidad llevándonos. Sigamos entonces en el río del Espíritu, iglesia. Conéctate ahora con la palabra. Pon tus manos sobre la Biblia. Mira lo que has preparado. Cuéntanos cómo te preparaste. Me amo ver cómo te preparaste, iglesia, para este día. Y tomemos entonces juntos la decisión de presentar un corazón dispuesto a que la palabra hoy nos marque definitivamente. Amén. 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 Confío que así sea. Iglesia, hace 15 días nosotros tuvimos una palabra muy particular y en especial para mi corazón fue de mucho poder. Porque el Señor hace 15 días nos habló de la necesidad de que la tristeza no fuera el viaje que nosotros emprendiéramos a un camino, a un destino que no es el destino elegido por Dios, a un destino equivocado. Y qué importante es saber que creo que muchos fuimos tocados por el Espíritu a salir de desesperanza, a salir de incredulidad, a salir de ceguera espiritual, a tener un encuentro con la cruz,
un encuentro con Cristo, sentarnos a la mesa con el Señor y allí a los pies de la cruz volver a discernir la grandeza de su propósito y retornar ¿a dónde? A Jerusalén, al lugar donde Dios nos había mandado a estar, donde a los discípulos les había mandado a estar, aquellos discípulos de Emaús que estudiamos y que fueron la base de esa predicación. Pero estoy en deuda, iglesia. Estoy en deuda porque nosotros recibimos de parte de Dios esa instrucción tan clara, pero de igual forma Dios nos habló y nos mencionó que había una tristeza que es según Dios. Que la tristeza de la que hablamos en ese momento es una tristeza que nos alejaba de la presencia de Dios, del propósito de Dios. En esa medida nos llevaba a un destino equivocado, una tristeza que tenía un objetivo, un fin, que tenía que ser interrumpido, que fue lo que hizo el Señor Jesús cuando interceptó a estos discípulos que iban camino a Emaús. Y nosotros mencionamos que había una tristeza que en las Escrituras habla de una tristeza que es según Dios. Entonces te voy a invitar que abras tu Biblia en 2 Corintios 7:10. Hoy es un día especial. Hoy vamos a ver que esto es una realidad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios, o sea que hay una que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que estudiamos hace 15 días producía muerte espiritual, alejaba a estos discípulos del propósito divino. Pero la tristeza que es según Dios es una tristeza que nos lleva a un arrepentimiento, a una búsqueda genuina de Dios. Y en esa medida es una tristeza de victoria. Por eso dice, de esa no hay que arrepentirse, de esa no tenemos que quejarnos. Es el sentido realmente del pasaje. Nosotros tenemos que entender algo que hoy nos quiere el Señor comunicar respecto a la tristeza y a las lágrimas. A las lágrimas. Hoy vamos a estudiar un salmo que fue el primer mensaje que Dios me permitió compartir a la iglesia en general. Mi iglesia que amo, Iglesia Cristiana Filadelfia Central. La primera vez que Dios me permitió compartir un pasaje para la iglesia completamente, la primera vez fue en jóvenes, pero cuando fue un miércoles a toda la iglesia, Dios puso en mi corazón este salmo. Y hoy disfruto compartiéndolo con Casa de Refugio y con usted que se está conectando de pronto por primera vez. Disfruto porque es un pasaje rema en mi vida. Es un salmo que ha marcado mi vida. Por favor, busca en tu Biblia el Salmo 84. El Salmo 84 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. E irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Este pasaje es nuestro pasaje de estudio el día de hoy. Y quiero realmente, antes de contarles el título y de comenzar a ver todo, hablar un poquito del contexto, pero quiero que te conectes con lo que es un salmo. Resulta que cuando nosotros estudiamos este salmo es muy particular. El llamado príncipe de los predicadores modernos, Spurgeon, dijo que este salmo era la perla de los salmos. Es un salmo muy especial. Y al comienzo tiene el título que dice: al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Está viendo en su Biblia, ¿cierto? Así dice. Quiero simplemente aclarar quiénes eran los hijos de Coré antes de comenzar el estudio. Y es que Coré fue un personaje del Antiguo Testamento que la Biblia nos menciona en Números 16. Usted cuando tenga tiempo lo lee, por favor. Nos menciona que él junto con otros amigos se rebeló en contra de Aarón, de Moisés.
se rebeló. Y la queja de este hombre fue: ¿ustedes por qué se levantan en medio del pueblo? Aquí todos somos santos y Dios habita en medio de nosotros. Coré estaba equivocado. Si bien todos estamos llamados a ser santos, la verdad es que no lo somos. Porque no todos hemos recibido al Señor Jesucristo, porque somos santos en Dios, en su sacrificio. No somos santos en nuestros logros. Entonces, resulta que Coré mueve una rebelión y la palabra de Dios es muy explícita en Números 26, si quiere lo puede buscar, Números 26 del versículo 9 al 11, es muy clara diciendo lo que ocurrió. La Biblia dice que la tierra se abrió y que este grupo de rebeldes, que era un número considerable porque no eran ellos solos, fueron tragados por la tierra. Pero al final del versículo dice que los hijos de Coré no murieron. Es decir, el papá de Coré, el Coré se equivocó, pero sus hijos fueron fieles, fueron respetuosos. Porque es que ellos no se levantaron contra Moisés y contra Aarón, ellos realmente se levantaron contra la autoridad de Dios, porque a Moisés y a Aarón los había elegido Dios. La pregunta de Coré: ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué se levantan? La respuesta es: Coré, se levantan porque Dios los levantó. No se levantaron ellos mismos. Y eso es un tema de autoridad tan importante. Y estos hombres, estos hijos de Coré son especiales porque ellos pudieron, a pesar de tener un papá rebelde, mantenerse en sujeción. Y la evidencia es que sus generaciones se mantuvieron, porque después en Crónicas la Biblia nos dice que David escogió de los hijos de Coré para que sirvieran en el templo, para que fueran levitas. O sea que nosotros vemos que la obediencia, la sujeción de estos hijos cambió el destino de la estirpe, lo cambió de muerte a vida, a servicio a Dios. Entonces vamos hilando. Los hijos de Coré eran músicos y sirvieron en la música, en el templo. Y cuando la Biblia nos dice que es un salmo para los hijos de Coré, este salmo para que ellos lo cantaban. Y sobre Hitit, Hitit significaba un instrumento judío de 8 cuerdas que era parecido al arpa, pero se tocaba como la guitarra. Entonces este salmo, la especificación es: se toca con ese instrumento, lo cantan ellos. Y hay una parte importante: el pasaje que leímos del salmo comienza con un selat y termina con un selat. Y selat, que esa pregunta me la hicieron esta semana y debo la respuesta porque no he podido hablar con mi amiga, pero bueno, aquí la va a recibir. Está hablando de una pausa. Literalmente, la palabra selat, si la pensamos en términos coloquiales, lo que está diciendo es: haz una pausa, detente y escucha. Mire qué importante. Hoy Dios nos está diciendo: ya les voy a decir cuál es el título del mensaje, pero antes de decírselo, Selah. Detente, escucha. Hoy hay un mensaje que necesitamos escuchar. Mire, no me queda duda. Dios me lo dio y me lo viene confirmando. Lo que vamos a escuchar ahora lo necesitamos escuchar. El título del mensaje de hoy, que tiene como sustento el pasaje que ya leímos y que vamos a estar indagando todo el tiempo de la prédica, es: prueba las lágrimas. Al final le voy a contar de dónde saqué el título. Pero comencemos por conocer hoy el título del mensaje: prueba las lágrimas. Para lo que estás haciendo. Prueba las lágrimas. ¿Ok? Comenzamos entonces. Lo primero que vamos a hacer, miremos nuevamente el pasaje. No sé si tendremos que devolvernos, amor, o si lo tenemos en la diapositiva siguiente. Sí, está ahí, perfecto. Nuestro salmo, Salmo 84, 5, 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas.
Y lo primero que quiero decirles son 3 cosas relacionadas con las lágrimas. 3 cosas relacionadas con el valle de lágrimas. La primera que tenemos que escribir y que tenemos que tener en cuenta es que el valle de las lágrimas es un lugar necesario para el peregrino. Amén. El valle de las lágrimas, escuche, el valle de las lágrimas es un lugar necesario para el peregrino. Cuando nosotros leemos este pasaje, el contexto de este pasaje, podemos entender que unos adoradores, los hijos de Coré, algunos autores dicen que este salmo fue escrito muchos años después, cuando ellos, anhelando estar en el templo, no podían estar en el templo por diferentes circunstancias que atravesó el pueblo de Israel. Y es que este salmo es un salmo de pasión por la casa de Dios, pasión por la presencia de Dios. Cuando nosotros tomamos los primeros versículos de Salmo, nos está hablando: bienaventurado el que habita en tu casa, anhelo tu casa, anhelo tus atrios. Habla de ese fuego, de ese anhelo que tenemos que tener por la presencia de Dios, por el propósito de Dios en nuestra vida. Y resulta que cuando nosotros escuchamos estos pasajes, nos está hablando de un valle que se tiene que atravesar, y nos está hablando de un hombre que tiene algunas características que lo llevan a atravesarlo. Lo primero que tenemos que saber es que para llegar a Jerusalén, a esa casa de Dios física a la que se están refiriendo en este pasaje, pero que sabemos que hay un contenido espiritual, porque físicamente están hablando del templo, ¿no? Del templo. Pero nosotros sabemos que ahora en la actualidad el templo es cada uno, y que la llenura del Espíritu Santo es la que nos hace templo. Por eso es que debemos anhelar su llenura. Pero hablemos primero dentro del plano físico. Cuando iban hacia el templo, peregrinaban hacia el templo, cuando los judíos iban hacia Jerusalén, tenían que atravesar valles. Y muchos de esos valles eran valles oscuros, eran valles tenebrosos, y literalmente a un valle se le llamaba así, el valle de las lágrimas, en hebreo la palabra Bacán. Y resulta que cuando traemos todo eso a lo espiritual, nosotros tenemos que aceptar que en nuestro peregrinaje atravesamos, pasamos, llegamos. No hay un creyente, escúcheme que esto sí se lo digo con completa certeza, no hay un creyente que no tenga que conocer el valle de las lágrimas. Y cuando dice para llegar a Jerusalén, está hablando para llegar a ese cumplimiento, a esa promesa, a ese Canaán, a ese propósito. Y qué importante es que nosotros entendamos algo, que no se nos confunda con nuestra enseñanza hace 15 días. Una cosa es dejarse paralizar por la tristeza. Una cosa es permitir que la tristeza traiga desesperanza, incredulidad, ceguera. Y otra cosa es reconocer cuando estás en un valle, y ese valle es el valle de las lágrimas. Lo importante de reconocer que la aflicción es el día a día del creyente. Cuando el Señor habló de aflicción, realmente se refirió a un término que tiene que ver con exprimir, con presión, con apretar. Por eso, para poder entenderlo más fácil, cuando estamos atravesando un valle, lo que bíblicamente se entiende como un valle de lágrimas, es cuando tú y yo, que somos fruto de Cristo, estamos pegados a la vid, somos exprimidos, pasados por un molino. Así como se exprime la uva
para sacar el vino, así como el fruto del olivo, el olivo para el aceite, así como cualquier néctar de un fruto necesita que haya presión sobre ese fruto para que salga el concentrado, para que salga la esencia. Tú eres fruto de Cristo. Tú eres fruto. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Y asimismo hay un fruto en nuestra aflicción, que es para Él. Y resulta que esto fue algo que yo entendí muy temprano en mi vida cristiana. Y es la efectividad de lo que se llama la oración líquida. La oración líquida, ¿me estás oyendo? La oración líquida. Nosotros tenemos que entender que no hay oración más poderosa que la oración líquida. La oración que se hace con un corazón contrito, con un corazón quebrantado, como estábamos cantando, y que necesariamente en la presencia de Dios no hay hipocresías. Tú no puedes aparentar lo que no es, no puedes llorar si no lo sientes. Esas lágrimas que salen de ti es ese líquido que marca la esencia que sale de tu corazón. Y es absolutamente necesario que nosotros tengamos una vida como la tuvo David. David entendió eso. Quiero que mires en el Salmo 56:8. Porque es peligroso que nos confundamos y entendamos que las lágrimas son nuestros enemigos. No, no funciona así. A la luz de la Biblia no es así. En el Salmo 56:8 dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y pregunta: ¿acaso no están en tu libro? Y mire que esto tiene un misterio tan poderoso. Las lágrimas son un misterio. David lo entendió. David entendió que fue un hombre de lágrimas. Este hombre poderoso con un corazón conforme al corazón de Dios fue un hombre de lágrimas. Y David entendió que sus lágrimas no caían en tierra. David entendió que sus lágrimas estaban en la redoma de Dios, en un recipiente. Fíjese qué interesante. David entendió que estaban en un libro. Y con esto nosotros podemos afirmar que las lágrimas de cada hijo de Dios están siendo contadas, contabilizadas. Hay una contabilidad. Hay un libro de contabilidad para tus lágrimas, ¿sabías? Si tú y yo hemos pecado creyendo que nuestro Dios ha sido indiferente a nuestras lágrimas, hoy es el día de arrepentirnos. Tenemos un Dios, dice la Biblia, que las guarda en una redoma y que tiene un libro donde las contabiliza. Y más tarde vas a ver por qué. David lo conoció y muchos hombres, muchos varones de Dios lo entendieron. ¿Sabe qué? Dios nos ha mandado a hacer una pausa hoy. Porque Casa de Refugio, porque su pueblo tiene que entender que sus lágrimas no son indiferentes para su Padre. Que Dios valora el llanto de sus hijos, que Él se duele, que Él se compadece, que Él responde. Y es que en esto quiero ser enfática. No se trata de entrar en depresión, no. Ojalá Dios me ayude y pueda expresar yo con claridad lo que he recibido de parte del Padre y tú lo puedas recibir. No se trata de nada de eso. Job lo entendió. Job 16:20
Cuando él escuchó todo lo que decían sus amigos que lo amaban y trataban de ayudarlo, pero lo estaban hundiendo más. Él entendió algo, él dijo, mis amigos son mis escarnecedores, pero dijo algo tan hermoso, mis ojos lloran a Dios. Amén. Mis ojos lloran a Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que nosotros tenemos en Dios la potestad, es lícito derramar nuestro corazón, llorar como lo hizo Ana, la esposa del Cana, en Primera de Samuel, derramar el dolor de su corazón, su amargura, derramarla en Dios, a Dios, en la presencia de Dios, sí es válido. Y yo he recibido de parte del Señor algo que necesito compartir con el pueblo. Y es que Dios está esperando que muchos de nosotros seamos quebrantados en su presencia. Que tengamos verdaderas lágrimas de clamor, de súplica en su presencia. Que derramemos nuestro dolor, el dolor que pone el Espíritu Santo en nosotros por lo que está sucediendo. Pero a Él. Y nosotros nos negamos a ser quebrantados, y la excusa que muchas veces podemos tomar malentendiendo las escrituras es que no, es que somos fuertes. No, ser fuerte no significa que no llores en la presencia de Dios. Ser fuerte no significa que no derrames tus lágrimas a los pies de Cristo, como lo estudiamos toda la semana pasada en nuestro devocional. Los que no lo hayan leído los invito. Dios nos viene hablando de esto, de quebrantamiento. Nosotros tenemos que saber que ese pensamiento de los hombres no lloran es mundano. Es absolutamente mundano. Nosotros vemos en la Biblia como varones valientes, victoriosos, guerreros, lloraron. Lloraron en la presencia de Dios y Dios les respondió y Dios recogió sus lágrimas. Entonces la valentía no tiene nada que ver con que no seamos quebrantados. No nos quebrantamos muchas veces por altivez. No puedo llorar, pero Dios ama la oración líquida, porque es de un corazón desnudo delante de Él. Acompáñame a Hebreos 5:7 para mostrarte que el más grande hombre que pisó la tierra lloró, suplicó. Hebreos 5:7 nos dice: Cristo nuestro Señor, nuestro ejemplo. Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba acá, cuando nos visitó, cuando peregrinó la tierra. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes? Dios me dijo, yo estoy presionando. Hay muchos que están viviendo mucha presión en este momento, pero se resisten a llorar. Se resisten a llorar en mi presencia. Y yo soy un padre con los brazos abiertos, al cual un niño puede correr en su llanto y encontrar refugio, reposo. Y yo puedo levantar a mi hijo y nadie puede acusar a mi hijo de débil por llorar en mi presencia. No, allí no hay acusación. Es maravilloso el quebrantamiento, porque cuando somos quebrantados somos transformados. Hay tantos que estamos viviendo una situación que genera pánico. Y la idea no es mirarla de frente y pretender en nuestras fuerzas sobreponernos, no.
La idea es derramar el corazón. Nosotros tenemos un Dios que oró cuando estuvo aquí en la tierra. La Biblia dice que suplicó, que clamó y lo hizo con lágrimas. Sí, Cristo clamó al Padre con lágrimas. ¿Estás oyendo? ¿Quién eres tú y quién soy yo para no dejarnos quebrantar en la presencia de Dios? Que Dios nos ayude a discernir si estamos en medio del valle de lágrimas. Hay que llorar, es tiempo de llorar, pero de llorar a Dios, en los brazos del Padre. Nuestro Padre nos levanta, nuestro Padre nos recoge. El llanto es necesario para liberación. Es necesario. Usted ve lo que sucede en lo natural. Cuando tenemos nuestros bebés y por alguna razón lloran y algo sucedió. ¿Y qué sucede después de que los consolamos y los abrazamos? Por lo general, el bebé se duerme en los brazos del padre, de la madre. El bebé entra en un reposo. El bebé entra a reposar. Y nosotros necesitamos ahora, en medio de la presión, conocer lo que es el reposo en Dios. Conocer lo que es el refugio en el Señor. Y eso lo conocemos, amigos, hermanos, hijos, por medio del quebrantamiento. Y las lágrimas son necesarias. El Señor hoy te dice: trae tu súplica a mí, trae tu oración a mí, pero no la traigas de cualquier manera. Trae mi oración a mí, tráela con clamor. Yo te puedo librar de la muerte, te puedo librar del temor a la muerte, te puedo librar del pecado, de la aflicción, de la desesperación. Yo puedo librarte. Correr al Padre. Corramos hoy al Padre. Ese es el primer punto. El Valle de Lágrimas es un lugar necesario para el peregrino. Ahora vamos a ver el segundo punto. El Valle de Lágrimas es un lugar de paso para el peregrino. Es un lugar de paso. Sí, es necesario. No lo podemos eludir. Para llegar allá hay que atravesarlo. Así como en lo físico al pueblo de Israel le tocaba atravesar valles para poder llegar a Jerusalén, así mismo en lo espiritual, todo creyente, y tú muy probablemente estés atravesando algún tipo de valle en alguna de tus áreas. Pero lo segundo que tenemos que entender es que es un lugar de paso. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6 dice: atravesando. Atravesar significa cruzar. Sí es necesario, pero nosotros no nos establecemos en el Valle de las Lágrimas. Nosotros lo atravesamos ahora. ¿Por qué lo atravesamos? ¿Qué sentido tiene eso de atravesarlo? Amados, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el versículo 5 es muy específico en decir quiénes lo atraviesan. Porque quiero que sepas que sí hay personas en este mundo que se establecen, que hacen casa, hacen enramada, construyen, edifican y se asientan en un valle de lágrimas. No, tú y yo no. Tú y yo lo atravesamos. En el nombre de Jesús lo atravesamos. Y lo atravesamos porque el hombre bienaventurado que tiene en Dios sus fuerzas y que tiene los caminos de Dios en su corazón es un peregrino y extranjero en el mundo. Escúchame lo que te voy a decir. Nos gusta hablar de atravesar y siempre nos vamos a ese versículo. Uy, bienaventurado atravesando, como que nos saltamos. Bienaventurado, voy a atravesar este valle. Pero a ver, se necesita, a la luz de la Biblia, tener la calidad de peregrino y extranjero. Es decir, que ese valle de lágrimas no sea tu casa. Tu casa es Jerusalén.
Tu casa es la presencia de Dios. Tu casa es el propósito de Dios. Tu casa es Canaán. Y tú la anhelas fervientemente. Y este lugar es de paso. Es de paso, y es preciso que nosotros entendamos que la persona que es extranjera, que es peregrina y extranjera en el mundo, es aquella que ha recibido a Cristo. Es aquella para que el mundo no es su autoridad. Es aquella que tiene su mirada en las cosas de Dios, en el reino de Dios, y no en lo terrenal. Esa persona que tiene la capacidad de estar físicamente en el mundo, pero no pertenecer al sistema del mundo, no pensamos como el mundo, no vivimos como el mundo, no sentimos como el mundo. Pensamos como Jesús, vivimos como el Señor, sentimos como el Señor. Entonces, esa persona atraviesa. Esa persona no se establece, esa persona tiene la garantía. La Biblia dice que tiene una garantía y es que la atravesará ese valle tenebroso, difícil. No se establecerá ahí. Y vamos a ir avanzando, porque si hay algo que tenemos que entender en lo que implica moverse en este valle, es que ese anhelo de ese final tiene un rol o tiene un presente. Nosotros anhelamos ese final de atravesarlo y todo lo que dice la Biblia, convertirlo en fuente y de poder en poder y ver a Dios en Sión y todo eso tiene un resultado, tiene un fin. Pero ¿cuál es el presente? Quiero que me acompañes al Salmo 126, 5, 6. Quiero que tengamos algo presente, y es que la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. Dios la estableció sobre todo el universo funciona así, siembra y cosecha, así funciona. Y la Biblia nos dice en el Salmo 126, 5, 6, los que siembran con lágrimas, escucha. Tú necesitabas escuchar esto. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Amén. Amén. Mire, esta ley de la siembra y la cosecha, esto es maravilloso porque nosotros queremos cosechar júbilo. Queremos cosechar gozo para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestra nación, para la vida de las generaciones. Queremos cosechar gozo. Queremos júbilo. Pero la Biblia dice que la siembra de ese júbilo son las lágrimas. Son las lágrimas. Y entonces cuando entendemos eso, ya no comenzamos a retener las lágrimas en la presencia de Dios. Ya necesitamos entrar en la presencia de Dios y llorar y sacar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Mire que aquí cobra tanto sentido la contabilidad. Porque cuando yo leo este pasaje, cada lágrima es una semilla. Si nosotros vamos con las lágrimas sembrando, porque es que cuando más adelante dice llevando la semilla de la siembra, se está refiriendo también al evangelio, se está refiriendo a vivir en el evangelio, a vivir en el testimonio, en la palabra de Dios en medio del valle de lágrimas. A estar firme, hay llanto sí, pero estamos allí, permanecemos en los caminos del Señor. Eso implica que tus lágrimas vienen a ser semillas. Y usted sabe que el fruto de una semilla es incontable. Amén. Usted puede contar las semillas, pero usted no puede calcular el fruto de una semilla. Es incalculable. Amén. Créame, a ti y a mí nos ha parecido nuestras lágrimas incontables, pero no. Dios las contó, Dios las tiene contabilizadas, Dios las tiene en su redoma. ¿Sabe qué sí es incontable? El júbilo
el gozo que viene para aquel bienaventurado que sabe ser un peregrino y extranjero en medio del valle. En medio del valle de las lágrimas. Mire, yo tengo algún código genético que no conozco de dónde salió, pero yo soy una persona que yo comienzo a llorar y a mí me salen, Dios sabe que es verdad, como 4 lágrimas de cada ojo en el mismo momento que estoy llorando. O sea, yo comienzo a llorar y al mismo instante 8 me salen. Es impresionante la capacidad de producir lágrimas. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, fueron 2 años donde yo lloraba y lloraba y lloraba en todos los cultos, en todas las reuniones, en mis tiempos de adoración, en todo el tiempo. Había un hermano que cuando me veía me trajiste los Kleenex. Y yo sabía que su forma de preguntarme era porque, ay, qué lloradera. Pero yo sabía que a mi Señor no le estorbaba mi llanto. Y a Dios no le estorba tu llanto. Tu llanto en la presencia de Dios es una siembra. Y quiero que tengamos algo claro. Yo ahora me arrepiento porque yo me quejé mucho, por muchos años, de mis lágrimas. De mis lágrimas. Por muchos años yo reclamaba, le decía, Señor, ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué no entiendo? Estoy cansada de llorar. Y algunos se han resistido a llorar. Y esta palabra es para ellos. Pero otros hemos sido tratados, molidos. Y lloramos y nos hemos quejado de haber derramado tantas lágrimas delante del Señor. Y tenemos que arrepentirnos de eso también. Mire que David también lo exclamaba en el Salmo 6:6. Él dice, en el Salmo 6:6, él dice, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. ¿Vio que los varones guerreros, valientes, poderosos lloran? Hay varones que hoy necesitaban ser liberados de esto. Y yo entendí que yo, por más que hubiese sufrido y me hubiese cansado, fue una bendición. Dios convirtió esos valles en una bendición extraordinaria para mi vida. Aunque me sentí cansada. ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué? Tranquilo, si es en la presencia del Señor. Tus lágrimas están en el mejor lugar. Tienes que asegurarte es que sean en su presencia. De eso sí, asegúrate. Asegúrate porque tienes una promesa. Y quiero que vayas conmigo. Hoy hemos estado de aquí para allá y es una bendición estudiar la Biblia y correr. Quiero que veas el Salmo 35. La palabra de Dios dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida. Escucha, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amén. Así sea. Ten libertad en la presencia del Señor de derramar tu corazón. Habrá un grito de alegría como cosecha. ¿Lo crees? Lo creo. ¿Lo crees? Hoy la dureza de nuestro corazón tiene que quedarse lejos. Prométele al Señor, haz un pacto con Dios. Señor, yo voy a derramar mi corazón delante de ti. Y quiero que veamos el tercer punto. Y con este vamos a terminar. ¿Cuál fue el primero? El Valle de las Lágrimas es un lugar necesario para el peregrino. El segundo, el Valle de las Lágrimas es un lugar de paso para el peregrino. El tercero, el Valle de las Lágrimas es un lugar, escuche, de lluvia para el peregrino. Y ahí es como cuando vamos a entender por qué Dios nos hace atravesar un valle. Porque allí en ese valle es donde Él hace llover. La Biblia dice que cuando atravesamos ese valle, dice, lo cambiamos en fuente. Es maravilloso porque es que se convierte en una fuente. Y se convierte en una fuente de vida para otros, en una fuente de agua,
descanso, de reposo, de verdad. Porque Dios derrama lluvia en el valle. Y esa lluvia habla de las bendiciones. Sí, amados. Tú estás en un valle, ya dijimos. Si estás en el valle de las lágrimas, ya sabemos lo que está pasando. Hay tenebroso, hay temor, hay dolor. Ay, pero escucha, hay bendición. Es bíblico cuando la lluvia llena los estanques. La lluvia representa la bendición de Dios. La bendición sobre naciones, la bendición sobre individuos, la bendición del Señor Jesucristo. Tú que estás en un valle de lágrimas, estás siendo bendecido por Dios. Ay, sí, como dicen algunos adoradores, ¿alguien puede decir amén? ¿Alguien puede creer de verdad? Allí donde, en tu lecho, donde estás llorando, donde tienes que voltear la almohada y volver a voltear la almohada y volver a voltear la almohada, porque la mojas, la inundas. Yo cuando leí ese pasaje de David dije, ay, no soy yo la única que inunda. David debía tener mi mismo código genético de 4 lágrimas al mismo tiempo por ojo. Porque él usa esa expresión con la que yo me decía, Dios, Señor, estoy inundada, estoy bañada en lágrimas. Mi cama está bañada en lágrimas. Y quiero decirte que ese lugar ahí es donde Dios da nuevas fuerzas. Allí en la presencia de Dios, cuando somos quebrantados, cuando derramamos el corazón, allí es que Dios nos da nuevas fuerzas. La Biblia dice que ahí iremos de poder en poder, o sea, que es allí donde Dios nos levanta, donde la gloria de Él nos levanta, donde Él se hace fuerte en nosotros. Tú quieres que tus fuerzas sean renovadas. Ve en la presencia de Dios y quebrántate. Quebrántate. Baña su trono con tus lágrimas. Allí entonces serás bendecido. La Biblia dice que verán a Dios en Sión, lo veremos a Él. Seremos por la misericordia de Dios levantados. Y te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias, noticias maravillosas. El tiempo de las lágrimas también se acaba. Y le pido al Señor que cuando se acabe, ni tú ni yo olvidemos lo que vivimos cuando lo atravesamos, para que podamos tener compasión por aquellos que lo comienzan a atravesar, por los que entran cuando nosotros vamos de salida. Amén. Mira lo que dice Jeremías 31:16. Jeremías 31:16. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. En este pasaje específico, por haberse cumplido el tiempo, porque ya Dios dio una instrucción, dice, ok, ya llegó el momento del gozo, el momento del llanto ha pasado. Hay un día, créeme, hay un día, pero nuestro Señor conoce el llanto. Él lloró. La Biblia nos dice que Él lloró. Él no fue indiferente. Y Él sintió el dolor de la humanidad. Y cuando nosotros nos encontramos dentro de todo el contexto de este valle de las lágrimas y cómo se atraviesa una vez atravesado, entramos en el tiempo del gozo, y es cuando le dice, ok, ya, retiénelo, ya, ahora sí, retén el llanto, ya. Pero yo siento en mi espíritu que Dios nos está mandando ahora a gemir con llanto, iglesia. Iglesia, ¿dónde está nuestro dolor por lo que está pasando? ¿Usted cree que Jesús, cuando lloró, como nos dice Hebreos, cuando derramó lágrimas, cuando gimió, por quién lo hizo? Por nosotros.
Y hay muchos que ahora están en su experiencia propia atravesando ese valle y están derramando las lágrimas. Hay otros que ya están en la salida o están en una situación en donde pueden recordar esos momentos y percibir que el pago de su trabajo ha llegado, pero ambos estamos siendo llamados delante de la presencia del Señor a clamar hasta las lágrimas. Que el Espíritu Santo nos ayude, porque necesitamos sembrar, iglesia. Necesitamos sembrar para cosechar la bendición, un sentir genuino de dolor por el pecado, de dolor por la muerte, de dolor por lo que está pasando en la humanidad. La indiferencia no puede permanecer en nosotros. Es tiempo de clamar con llanto. No es para menos. Y si no tenemos el sentir, el dolor de los que están despidiendo a sus amados de una manera tan dolorosa, sin poder despedirse, sin poder verlos, a veces de manera real, a veces con errores médicos que se afirma que no tenían, que sí tenían, solo Dios lo sabe. Y el dolor de ellos, recuerda, este tiempo es un tiempo de valle en la humanidad, esto está claro. El asunto es que tú y yo somos peregrinos. Esta no es nuestra casa, nuestra ciudadanía es el cielo. Lo vamos a atravesar, tenemos que pasar porque lo vamos a atravesar, pero lo tenemos que atravesar en Dios. En Dios. Él tiene cuenta de tus lágrimas. Puedes saber que cosecharás. Puedes saber que tu dolor no será en vano, no cae en tierra. Y lo que tú clames y como tú ores por el que lo está atravesando, Dios lo está mirando. Tu intercesión, Dios la está mirando. Queremos hacer en el mes de agosto una vigilia. Necesitamos, iglesia, hacer una vigilia completa. Toda la iglesia. Pedirle al Señor que nos quebrante y que nuestra oración pueda ser verdaderamente agradable al Padre. Que pueda ser una oración en quebranto. Porque la victoria se saborea cuando hemos sido quebrantados en Él. No nos resistamos más, iglesia. No nos resistamos más a su toque. Quiero decirte por qué el nombre. ¿Recuerdas que te comenté que el nombre de la prédica tenía un origen? Y es que el general, nosotros podemos saber que se han levantado diferentes sentidos en la humanidad, diferentes sentires de servicio. Y hubo uno que se levantó en Estados Unidos específicamente, se llamó el Ejército de Salvación, y su general era William Booth, y leí un libro en la cual comentaba algo muy especial, es que un muchacho que estaba sufriendo de muchas falencias, estaba pasando por situaciones muy difíciles, un buen creyente, había intentado todo, había hecho todo. Y él le escribe a William Booth una carta explicando todo lo que ha hecho, oro, ayuno, todo lo que ha hecho, y que no ha podido tener descanso en esa área, no ha podido encontrar la respuesta, no ha podido encontrar refrigerio. Y el general le responde, y le respondió solo con esas 3 palabras. Le escribió: pruebe las lágrimas. Porque créanme, un corazón contrito y humillado, Dios no rechazará jamás. Jamás será rechazado. El general le dijo: prueba las lágrimas. Tú tienes hoy una petición que te tiene en quebranto tu corazón, y Dios te dice: prueba las lágrimas, ven a mí, derrámate, derrama tu corazón delante de mí. Así
vuestra alma. Y la respuesta de nuestro Señor será como la que recibió Ana. Ve en paz y recibe lo que has pedido. Pero hay que derramar nuestro corazón genuinamente. Allí no hay caretas. En la intimidad con Dios no hay caretas. Prueba las lágrimas, iglesia. Si sientes que lo has probado todo. Si sientes que lo que viene delante de ti es gigante en la intimidad con Dios. Prueba las lágrimas. Esta es la mejor siembra. Corazones contritos y humillados en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén, iglesia. Y vamos a compartir hoy la cena del Señor con todo lo que hoy hemos aprendido. Quebranto es lo que nosotros estamos viendo cuando nos sentamos delante de la cena del Señor. Su cuerpo, su sangre. Padre, te damos gracias, Señor, por que tú quebrantaste, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, a tu unigénito Hijo, para que esa siembra fuera fruto de salvación para toda la humanidad, para que pudiésemos ser hijos tuyos. Señor, tu palabra dice que tú le quebrantaste. Varón experimentado en quebranto, nuestro Señor, el dolor Él lo conoció. Si alguien conoce el valle de lágrimas es nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú no puedes ser indiferente a nuestro dolor. Tú conociste en carne propia lo que es estar en este cuerpo y atravesar la aflicción en la tierra. Gracias por la cruz, por el quebranto que fue la cruz, porque en ella encontramos la liberación. Y tu palabra dice, Señor, en Isaías 53, que tú verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Nosotros somos el fruto de tu aflicción, el fruto de la presión que sufriste, Señor. Ayúdanos a darte la talla, ayúdanos a que estés satisfechos, a que ahora podamos corresponder a tu amor, Señor. Y que tengamos una vida quebrantada en ti. Que conozcamos el servicio, que en un momento como este estemos atentos al dolor. No solamente al dolor propio, al dolor de nuestro prójimo. Que podamos ser útiles, instrumentos tuyos para restauración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, y te damos gracias por tu sangre, porque no hay mayor bendición que tu sangre. Hemos sido rociados con tu sangre, Señor. Esa lluvia de bendición que hoy hemos aprendido tiene como principio y fin tu sangre que nos cubre, que nos ha bendecido con la salvación, que nos ha librado de la muerte, del pecado, de la condenación. Hoy, Señor, tomamos este vino con reverencia y recordamos que el precio que tú pagaste para sacarnos de ese valle y llevarnos a nuestra Canaán en ti fue incalculable. Sí. Amén. Amén. No. Amor, nos despides, por favor. Señor,
Padre mío, Padre nuestro, te damos gracias, como siempre, por la palabra de hoy. Una palabra que no es más que un llamado a comprender el quebrantamiento, a comprender la piedad, la compasión que debemos sentir por nosotros y por el prójimo. Sabemos que todos estamos cruzando un valle de lágrimas, unos lloran más, unos lloran menos. Igual les damos gracias personalmente porque no nos ha tocado el empate de esa enfermedad tan contagiosa, pero sabemos que hay gente que está adentro, que está en la mitad de ese valle cruzándolo. Permítenos que sus lágrimas sean semillas que traigan salud, Amén. prosperidad, que traigan bendiciones para ellos y para los suyos. Amén, sí, Señor. Que comprendamos, Señor, que así seamos en el mundo terrenal, estemos divididos por familias, bajo tus ojos todos somos hermanos y todos debemos sentir la misma compasión que debemos sentir por las personas que están atravesando ese valle. Amén. Estemos en la mitad del o no. Amén. Te lo pedimos, Señor, y te rogamos por esas personas que están ahí. Amén, sí, Señor. Sorpréndenos, Señor, sorpréndenos Sí, mueve tu mano. prontamente. Amén. Sí, Señor, gracias porque sabemos que tú nos sorprendes. Iglesia, el Señor nos responde. Busquemos su presencia con clamor, con lágrimas. Si no es ahora, ¿cuándo? Esto lo ha permitido el Señor para purificarnos y sacarnos de toda pasividad y que podamos arder en Él con su amor por los perdidos y por los que están sufriendo. En el nombre del Señor, Amén. una semana poderosa en su presencia. La tarea es, escucha, entra en sus atrios y derrama tu corazón delante de Él. Así sea. Te amamos, iglesia, te amamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo.